Muy buenas tardes, bienvenidos al Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. El día de hoy pues tenemos un foro muy especial con motivo del 99 aniversario de la Constitución que nos rige. Y pues nada mejor en este año que ya estamos próximos al festejo del centenario y en el que se han dado todas estas discusiones sobre si nuestra Constitución ha tenido demasiadas reformas, si hace falta una nueva Constitución, pues el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México se dio a la tarea de hacer una revisión, una reordenación del texto constitucional, que en efecto ha tenido muchas reformas, ha triplicado el número de palabras que tenía originalmente, pero todo esto yo quisiera destacar, dando el marco histórico, es porque nuestra Constitución fue emanada de una revolución, de la que fue la primera revolución social del siglo XX y que incorpora por vez primera también a un texto constitucional los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad. Y esto es un tema muy importante porque ya irán viendo en el curso que estamos impartiendo sobre historia constitucional este año, las discusiones que se dieron en el centro del Congreso Constituyente, porque había una serie de diputados, los moderados, renovadores más cercanos al grupo del presidente Carranza, que no querían que quedaran en la Constitución tantos detalles. Consideraban que había una serie de normas que deberían de quedar pues en leyes reglamentarias o secundarias. Y esto fue muy discutido y los diputados más radicales quisieron que todas estas normas sí quedaran en la Constitución, porque temían que después no tuvieran la misma fuerza para su vigencia y eran justamente las demandas que habían pues surgido al calor del movimiento revolucionario. Entonces, esa es la explicación porque histórica, digamos, ahora veremos a los constitucionalistas y juristas que ya me enmendarán la plana, pero desde el punto de vista histórico, esa es la razón por la cual nuestra Constitución tiene todos estos detalles y no es una Constitución de principios como la de Estados Unidos, por ejemplo. La de Estados Unidos es muy sintética, muy breve, es una declaración, repito, de principios que ha tenido pocas enmiendas, una de las cuales terribles que el presidente Obama ha querido quitar, como es esto de portar armas, pero el tema es que nuestra Constitución es distinta y ellos también tienen un derecho muy complicado que nuestros invitados de lujo de esta tarde ya les explicarán. Pero la Constitución de Estados Unidos sí es una declaración sintética de principios, pero después para litigar en Estados Unidos es complicadísimo, porque hay que estar viendo cada caso, y bueno, pues la biblioteca entera podría estar llena de todos los casos que tienen que manejar los abogados en Estados Unidos. Entonces, ven ustedes, son dos cuestiones diferentes y por eso es que como hay estos detalles o estas leyes que podían haber sido reglamentarias o secundarias, pues han tenido que hacerse reformas. Además hay otro dato histórico importante, no quiero quitar tiempo a nuestros invitados, pero nada más me parece necesario precisarlo, que nuestro país tuvo una serie de constituciones y cada vez que había diferencias políticas, pues se derogaba una constitución. Cada plan revolucionario del siglo XIX
siempre tenía entre sus postulados que se iba a convocar a una nueva constitución. ¿Y por qué? Porque eran diferentes proyectos de nación. Primero se estaban definiendo entre los monarquistas y los republicanos, entonces tuvimos un reglamento provisional, un estatuto provisional de los imperios. Después se pensaba cuál era la mejor forma de organizarnos en una república federal o en una república central. Entonces hubo una república federal a partir de la Constitución de 24, pero después vinieron dos constituciones centralistas, 36 y 43, se restablece con reformas la de 24 en 47 y después viene un periodo que podemos llamar técnicamente una dictadura, porque Santana gobierna sin constitución. Entonces viene nuevamente una revolución, nuevamente el plan de hacer una nueva constitución, y esa nueva constitución es el antecedente de la nuestra, la Constitución de 1857. Y en esa constitución tienen la buena idea de establecer que esa constitución no va a perder su vigencia aun cuando haya crisis, y vaya que sufrieron crisis terribles, la guerra civil de reforma de 3 años y la intervención francesa de 62 a 67, la ocupación más larga que ha sufrido nuestro país de un ejército extranjero. Y sin embargo, después vuelve a ser restablecido el orden constitucional republicano con el triunfo de Juárez, y la Constitución de 57 sigue en vigor. O sea, ya se dejó de estar convocando a constituyentes y cambiando de constitución. Y esa norma también ha pasado a la de 17, que como vemos es una constitución que reforma a la Constitución de 57, así convoca Carranza. Y en esta Constitución de 17 se ha también permanecido esta norma de que se puede reformar la Constitución, pero no convocar a un nuevo constituyente, como ahora algunas personas piensan que debemos hacer. Yo no comparto la idea, pero por eso me parece que el trabajo hecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM es magnífico para toda la ciudadanía, porque han hecho una revisión y reordenación para hacer una constitución más compacta, más accesible a toda la ciudadanía. Porque como está ahora, yo he visto a veces hasta estudiantes de Derecho que ni siquiera la conocen y son estudiantes de Derecho. Entonces, ¿cómo la vamos a conocer los que no lo somos? Esto es una gran aportación, y por eso tenemos el gran gusto de recibir esta tarde aquí en el INER a los doctores Pedro Salazar y Héctor Fix Fierro. El doctor Héctor Fix Fierro es coordinador, el doctor Pedro Salazar, coautor de estos trabajos, y pues vamos a escuchar cuál es pues esta síntesis, bueno, no podríamos decir síntesis o sí, reordenación nada más, reordenación compacta o sintética de nuestra Carta Magna, que en efecto pues ha tenido muchas reformas, y esto a mí me parece que es muy negativo que la gente piense, no, bueno, es que nuestra Constitución está parchada y entonces no le hacemos caso. No, o sea, si queremos vivir en un Estado de Derecho, en una democracia, y no en la ley de la selva, en donde prevalezca el más fuerte que domine al débil, pues necesitamos cumplir las normas que nos hemos dado. Si no nos gustan, buscar los cauces jurídicos para que éstas se puedan cambiar. Ya después de haber estado haciendo abuso de la palabra, voy a pedirle a nuestros invitados que nos hagan favor de hacer su exposición. En primer lugar, el doctor Héctor Fix Fierro va a presentarnos como coordinador que fue de la obra, pues su objetivo,
Y yo nada más quisiera decir que él se formó originalmente en nuestra máxima casa de estudios y después hizo su doctorado en Bremen, en Alemania. Él es especialista en sociología del derecho y derecho constitucional, es catedrático de estas materias en la Facultad de Derecho de la UNAM, y entre sus obras nada más me gustaría mencionar La evolución de la organización político-constitucional de México, 1975-2010, publicado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, y la obra que hoy presentamos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, texto reordenado y consolidado. Con ustedes el doctor Héctor Fix. Bien, muy buenas tardes. Quisiera yo agradecer nuevamente la oportunidad y el honor de estar aquí en este foro, en este auditorio. Quisiera agradecer a la doctora Galeana la invitación, la moderación, la presentación y el contexto de lo que en esta ocasión y como cada año que se hacen eventos conmemorativos de la promulgación de nuestra Constitución, pues en esta ocasión venimos a presentarles a ustedes un proyecto que pensamos que pues ha llegado al momento en el que quizá fuera necesario llevarlo a cabo, pero claro, no está en nuestras manos. Lo que nosotros hemos hecho pues es cumplir nuestra labor de académicos, de propuesta, de crítica, y ya la sociedad mexicana dirá qué pasa con ese trabajo. Bien, déjenme comenzar diciéndoles que estamos justamente por celebrar el próximo viernes el 99 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución, que como decía la doctora Galeana, retoma y tiene lazos importantes de continuidad con la Constitución de 1857, así que estaríamos celebrando el 159 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1857, porque deliberadamente se dio en la misma fecha. Bien, muy pocas constituciones en el mundo actual tienen la longevidad de nuestra Constitución. Hace unos años unos jóvenes profesores norteamericanos hicieron un estudio de todas las constituciones que ha habido en el mundo desde 1789, ¿no? Es el tipo de estudios que hacen nuestros colegas del norte que tienen dinero, muchos dólares para estas cosas, y entonces hicieron una base de datos gigantesca y claro, pues encontraron muchas cosas interesantes. Y uno de los datos interesantes que ellos encontraron fue que la vida promedio de las constituciones, que se supone que son leyes que quieren durar, es de 20 años, es decir, no más de una generación. Así que son muy pocas las constituciones que llegan a los 50 años, más o menos en la edad que anda yo por ahora, y muy pocas aún las que llegan a un centenario. Entonces ya nada más por eso nuestra Constitución es especial, ¿no? Y es una Constitución que pienso yo que ha servido para darle estabilidad a nuestro país con todos los problemas que tengamos, ¿no? Y como decía la doctora Galeana, no estamos haciendo una guerra y una revuelta cada unos pocos años para hacer una nueva Constitución, sino que hemos tenido este periodo prolongado. Y estos autores también encuentran tres factores que ayudan a explicar por qué las constituciones duran. Y ellos dicen, por un lado, la Constitución tiene que tener algún grado de flexibilidad, es decir, tiene que poderse adaptar a las nuevas circunstancias de la vida social. Comentaba la doctora Galeana que la Constitución de los Estados Unidos es muy difícil de reformar, y efectivamente, pero bueno, tienen a una Suprema Corte que la están interpretando todos los días. Pero lo que poca gente sabe es que las constituciones de los estados se parecen más a la nuestra. Son constituciones muy largas, de mucho detalle, y ya hay un estado, y ahorita ya se me fue el nombre, que tiene una constitución de más de 400,000 palabras, por eso, Luisiana. No es Luisiana, es otro estado. Luisiana la sustituyó hace algunos años, pero son incluso mucho más largas que la nuestra, ¿no? El segundo elemento que ayuda a explicar la duración de las constituciones, dicen ellos, es la flexibilidad,
la inclusión, es decir, que incorpore al mayor número de actores y fuerzas sociales relevantes. Y el tercer elemento es que tengan algún nivel de detalle, ¿sí? Es decir, que las fuerzas políticas puedan reconocer y tener la posibilidad de incorporar en el texto sus intereses y los principios que defienden. Todo eso le da a la Constitución, le da legitimidad, le da estabilidad, le da duración. Creo que nuestra Constitución cumple con los tres requisitos y a lo mejor en exceso, ¿no? Lo de la flexibilidad pensamos que ha ido más allá de lo que realmente debe ser. Entonces, justamente con la idea de celebrar el centenario de la Constitución y quizá de abrir la puerta a una nueva etapa de la Constitución en un segundo centenario, es que hemos hecho este proyecto que denominamos Constitución Reordenada y Consolidada y que yo les quiero explicar en muy breves palabras, y el doctor Salazar estoy seguro que podrá abundar y profundizar en estas ideas. Como antecedente, hace unos 15 años, un poquito más, hubo una discusión importante entre los constitucionalistas mexicanos en el seno del Instituto de Investigaciones Jurídicas, cuando el doctor Diego Valadez era el director, alrededor de este tema: ¿debemos hacer o no debemos hacer una nueva Constitución? Y creo que la mayoría de quienes se pronunciaron sobre este punto pensaron que no había las condiciones, no era estrictamente necesario, en fin, ¿no? Que había muchos argumentos por los cuales no era esto necesario, aunque sigue habiendo una corriente importante y colegas respetados que insisten en que la manera de veras avanzar en la solución de los problemas del país es convocar un Congreso Constituyente y hacer un nuevo texto constitucional. Entonces, la opinión mayoritaria fue en el sentido de hablar mejor de una nueva constitucionalidad. Más que nueva constitución, importaba una nueva constitucionalidad, y esto en un doble sentido. Por un lado, había que continuar actualizando la Constitución, irle haciendo las reformas y los cambios que se requieren en la vida contemporánea, y por supuesto avanzar en un mejor cumplimiento. Si le hacemos cambios a la Constitución es porque queremos que tenga una eficacia más clara. Pero también se planteó la idea en ese momento de que había llegado el momento de hacer una revisión técnica del texto, ¿no? De que había habido muchos cambios y que, como se había hecho en otros países, convenía hacer como una especie de alto en el camino, revisar el texto, volverlo a redactar, a purgarlo de errores y de inconsistencias y de algunos otros problemas, ¿no? Y que convenía hacer eso. No fue una idea que en ese momento tuviera muchísimo impacto, ¿no? Estábamos de acuerdo, pero nadie se sentó a hacerlo. Pues ahora, unos años después, cuando ya vimos que ya venía a pasos acelerados el centenario, pues en el instituto varios colegas, investigadores, nos sentamos a empezar a hacer este ejercicio. Yo les diría que empezamos un poquito como diversión, ¿no? A ver cómo se hace, cómo sale. Yo me tomé un capítulo de la Constitución, el capítulo del Poder Judicial, y empecé un poco a jugar con el texto, a acomodarlo de otra manera. Y la verdad me empezó a entrar una emoción porque yo sentía que estaba leyendo una Constitución diferente. De veras, nada más con cambiar de lugar algunas cosas. Si ustedes ven, por ejemplo, el artículo 94, pues están ahí todos los temas, ¿no? Quienes lo conozcan un poquito. O el artículo 41, que es el más extenso de la Constitución, el que trata todo el tema electoral. Ya se pierde uno, ya hay apartados dentro de incisos, de fracciones, de numerales, ¿no? Y entonces ya uno se pierde. Entonces pensamos que hacer este ejercicio valdría la pena y empezamos a hacerlo, les digo, casi un poquito como diversión. Sin embargo, el año pasado tuvimos la suerte de que la Cámara de Diputados conociera estos trabajos que estábamos empezando, les interesó, y a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, el CEDIP, se le propuso un convenio al Instituto de Investigaciones Jurídicas, y entonces sí ya nos dijeron que entregáramos el texto, el estudio completo y una fundamentación de por qué haríamos esto. Entonces ya tuvimos que hacerlo más en serio y con la participación de un grupo
pequeño, pero que hemos ido ampliando, se pudo entregar este proyecto. Se hizo una primera edición el año pasado y ahora en estos días está apareciendo una segunda edición que ustedes pueden consultar en la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Pensamos en este momento que ya no es nada más una diversión, sino que es una propuesta que no solo es conveniente, sino indispensable, ¿no? Por dos razones. La primera, pues, es que los defectos de la Constitución se han ido haciendo más evidentes. Cada una de las reformas de los últimos años, últimos 15 años, ha ido aumentando la extensión del texto. Se han hecho con poco cuidado algunas reformas, incluso yo les diría que la del viernes pasado, la reforma política de la Ciudad de México, se les olvidaron, hay unos artículos que no revisaron y que sigue estando ahí el Distrito Federal, entonces tienen que pensar cómo van a resolver ese tema, ¿no? Y se vuelve pues un texto ya muy poco manejable. Puede ser que cada reforma en sí misma se haya hecho más o menos bien en cuanto a ubicación y a técnica, pero el conjunto de las reformas, que son ya casi 700 cambios, ya dan un panorama muy, muy poco accesible. Y la segunda razón, pensamos que es una propuesta que no impide otras posibilidades, que incluso si tuviéramos éxito en reordenar la Constitución, pues podríamos tener después un debate más ordenado de qué hacer con ella. Los que estudiamos la Constitución estamos de acuerdo que pues, no es la Constitución ideal y que hay cosas que se deben mejorar y cosas que se pueden corregir, pero en este momento no estamos proponiendo hacer nada de eso. En este momento estamos proponiendo nada más este ejercicio, diríamos, formal, pero que va a meter orden y que va a meter claridad en muchos temas y quizá después podamos tener un mejor debate sobre qué hacer con la Constitución. ¿En qué consiste esta propuesta? Y lo digo muy brevemente para que después, incluso si hay oportunidad de preguntas y comentarios, podamos ahondar. Lo primero, pues, es reordenar el texto. Estrictamente no lo vamos a sintetizar, ¿no? Hace unos años, cuando mi hija mayor estaba estudiando en la primaria, creo todavía, un día llegó y me pidió una constitución para llevar a la escuela. Y entonces yo le presté un librito muy chiquito que había editado la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no sé si alguien lo haya, creo que es una edición que han hecho con alguna, ¿no? Y se lo di, mira, aquí está esta constitución, la puedes llevar a la escuela. Al día siguiente regresó muy enojada. Me dijo, papá, dice mi maestra que esta constitución no tiene fracciones, que dónde están las fracciones de la Constitución. Y ya después le demostré que sí estaban las fracciones, pero a la maestra le pareció que era un resumen, ¿no? Y que algo le deberíamos haber quitado. No, la idea no es quitarle nada a la Constitución, sino ordenarla de dos maneras. Una, el texto que tiene actualmente, ¿no? Por ponerles un ejemplo, el artículo 41, que se ha vuelto incomprensible, lo partimos en 4. Hicimos unos huequitos, ¿no? Y hicimos 4 artículos, cada uno con un tema diferente. El primero, las elecciones. El segundo, los organismos electorales. El tercero, los partidos políticos. Y el cuarto, las consultas populares. Créanme que el mismo texto leído en esa forma es como si fuera otra constitución. Y la segunda parte de la propuesta es crear una cosa que llamamos Ley de Desarrollo Constitucional. Es una idea que ya en su momento manejó don Mariano Otero, así que no nos pueden acusar de estarnos inventando algo, tiene un buen pedigrí histórico. Y como mencionaba la doctora Galeana, a veces en el constituyente ha habido estas discusiones de si se debe poner en la Constitución o se debe dejar a una ley. No se puede poner todo en la Constitución, podemos encontrar un punto intermedio donde haya las cosas necesarias y suficientes en el texto constitucional, pero hay muchas cosas que tienen que estar en las leyes. Entonces pensamos que muchas de las disposiciones que son de detalle de la Constitución y que han ido aumentando porque los partidos políticos, ¿no? Misma discusión del constituyente de 17, no tienen confianza y no quieren dejar que eso lo pueda modificar un Congreso ordinario,
pues entonces tiene que estar con todas sus letras en la Constitución. Y eso incluye el número de minutos de propaganda que pueden hacer en radio y televisión en época electoral. Nosotros pensamos que eso se puede trasladar a otra ley y que es una ley que tiene que tener un fundamento constitucional y que si los partidos y las fuerzas políticas entienden esta lógica, pudieran darle más estabilidad a la Constitución. Ya no va a haber necesidad de modificar muchas cosas de la Constitución y sí va a haber una flexibilidad para hacerlo en esta ley. Pensamos que no es una buena idea tratar de poner obstáculos y candados, ¿no? Porque siempre hay manera de saltárselos, sino más bien encauzar de otra manera la reforma constitucional. Como decía la doctora Galeana, pues hay una discusión ahora de si sigue siendo la misma Constitución o si ya le hemos cambiado tanto y metido tantas modificaciones que ya es otra Constitución. Hay quien piensa por razones ideológicas que lo que era esencial de la Constitución de 17 se ha desdibujado, ¿no? Esto de los derechos sociales, ¿no? Y entonces pues realmente la Constitución ha perdido mucho de su naturaleza. La verdad es que habría que hacer un estudio muy cuidadoso, porque ha habido cosas en las que hemos regresado a 17, ¿no? Por ejemplo, la reelección de legisladores era ilimitada en 1917, eso se cambió en 1933 por ciertas razones, ¿no? Entonces, no es que la Constitución actual esté totalmente alejada o desvinculada de la 17, los principios fundamentales de la organización constitucional siguen siendo los mismos, y les decía, incluso en algunos temas, no solo no los hemos desnaturalizado, sino incluso hemos vuelto al espíritu original de la Constitución. En este punto, pues nosotros pensamos que nuestro proyecto parte de la premisa de que sí hay una continuidad, y porque hay una continuidad debemos recogerla y darle nueva vida, ¿no? Que si hacemos esto, le vamos a dar un segundo aire a nuestra Constitución y quizá, aunque es improbable que lleguemos a verlo, se pueda celebrar un segundo centenario. Entonces, para concluir, yo diría que, al menos en lo personal, mi deseo es que el 5 de febrero de 2017 se publique en el Diario Oficial de la Federación la nueva vieja Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Ese es mi deseo profundo y lo digo incluso con alguna emoción. Gracias. Muchas gracias al doctor Fix. Pues creo que esto nos ha dejado claro cuál es el objetivo de este trabajo, que evidentemente pues ya corresponderá al Poder Legislativo analizar, pero creo que es un trabajo muy valioso que seguramente va a serles de gran utilidad para que podamos celebrar el centenario pues ya con una nueva Constitución revitalizada, reordenada. Le vamos a pedir su participación al doctor Pedro Salazar, que es uno de los coautores de la obra. Él se formó originalmente en el Instituto Tecnológico, en el ITAM, el Tecnológico Autónomo de México. Es doctor en Filosofía Política por la Universidad de Turín, director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, profesor de Teoría de la Constitución, Teoría de la Democracia y Derechos Humanos en la Facultad de Derecho. También ha coordinado la Cátedra Extraordinaria Benito Juárez de la UNAM y del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. Entre sus obras quisiera destacar La democracia constitucional, una radiografía teórica publicada por el Fondo de Cultura Económica, División de Poderes y Régimen Presidencial en México, publicado por Jurídicas en la UNAM, La República Laica y sus Libertades, entre otras obras. Y quiero también destacar que el doctor Salazar, así como el doctor Fix, son miembros del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del Centenario
de nuestra Constitución, el doctor Salazar. Muchísimas gracias. Pues muchas gracias también a la doctora Patricia Galeana, no solamente por su presentación, por su magnífica introducción, de la cual yo no voy a refutar absolutamente nada. De hecho, siempre que la escucho aprendo, y esta vez no fue la excepción. Y por supuesto por la invitación a estar el día de hoy con ustedes. También quiero decir que para mí es un gusto compartir esta mesa con mi colega y amigo Héctor Fix Fierro, y que lo digo objetivamente, hablar después de él sobre este proyecto, pues la verdad es que se me complica demasiado, porque Héctor no solamente lo conoce muy bien, no solo como él mismo ha dicho, es uno de sus precursores, sino que también es, junto con el doctor Diego Valadez, quien ha llevado, digamos, el liderazgo en la confección práctica de este proceso de reordenación y consolidación de la Constitución, y por lo mismo, pues es quien conoce de mejor manera, como lo ha demostrado, las distintas razones, características y aristas del proyecto. Yo, por lo mismo, lo que haré, les ofreceré, si les parece bien, algunas reflexiones de carácter general, asumiendo una premisa que me parece fundamental. Las constituciones son documentos claramente, obviamente, valga el lugar común, jurídicos, que como normas tienen una vocación vinculatoria, son instrumentos normativos que pretenden moldear a la sociedad, que pretenden tener una incidencia que transforme las dinámicas y las prácticas sociales, y en ese sentido no son, digamos, únicamente documentos que plasmen idearios o proyectos de grupos determinados, sino que intentan, vuelvo a decirlo, normar en el sentido de orientar las reglas de la convivencia colectiva. Y a la par de esta dimensión jurídica, tienen una dimensión ineludiblemente política. Las constituciones son expresión de momentos históricos determinados, suelen ser el punto de encuentro de, digamos, posturas políticas muchas veces encontradas, y valen y se ofrecen como instrumentos que sirven para canalizar de manera pacífica la convivencia en las sociedades complejas como lo son todas. Y creo que cuando miramos la historia de nuestra Constitución de 1917 a la fecha, conviene mirar todo el tiempo estas dos dimensiones, ¿no? Conviene estar atentos, obviamente, a la dimensión propiamente jurídica normativa, pero no perder de vista también la dimensión política del documento constitucional, porque muchas veces es en esta dimensión política en la que vamos a encontrar las explicaciones y las respuestas a las razones por las cuales se ha venido configurando de una o de otra manera el texto de la Constitución normativa, ¿no? Dicho esto, paso, digamos, a las alternativas que Héctor planteaba y que servirán de eje para mirar estas dos dimensiones. A ver, hemos llegado a un momento, lo decía Héctor, lo describía muy bien, en el cual nuestra Constitución de 2016 se parece poco a la de 1917. Desde mi punto de vista, incluso, cada año lo que celebramos es a la Constitución de 1917. No celebraremos pasado mañana a la Constitución de 2016. En realidad, el documento emblemático que nos convoca a celebrar su significado histórico, su valor simbólico y sin duda su contenido normativo original es el documento que se aprobó en Querétaro hace ya casi 100 años. El documento actual es un documento que por sus características, por su contenido, se ha ido alejando, digamos, no solamente del texto original, sino también de sus destinatarios naturales, que somos todos nosotros. Me parece que esa tendencia es una tendencia que debemos nosotros frenar y eventualmente revertir. El seguir reformando la Constitución como lo hemos hecho hasta ahora tiene consecuencias de carácter normativo relevantes, aunque se explica por dinámicas políticas muy concretas. Y aquí les doy algunos datos interesantes. Los sexenios en los que más se ha reformado la Constitución, el mayor en absoluto es el del presidente Felipe Calderón. Y aquel en el que está a punto de romperse el récord, si no es que ya se rompió,
si no es que ya se rompió, es el actual, que apenas está pasando su tercer año de mandato. Es decir, todo indica que el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto será el sexenio en el que la Constitución tendrá un mayor número de modificaciones de contenido. Esto te habla de una tendencia que es un poco paradójica, porque se suponía que cuando la pluralidad política, gracias a la democratización, cobrara fuerza y se recreara en los distintos espacios de representación, es decir, en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores y en las legislaturas de los estados, además con alternancias en el Poder Ejecutivo y gobiernos divididos, se suponía que iba a ser más difícil reformar la Constitución, porque la cláusula que está en el artículo 135 de la Constitución contempla un procedimiento agravado, como decimos los juristas, es decir, un procedimiento que dificulta las reformas constitucionales si tenemos como referencia el proceso para la creación o modificación de leyes ordinarias. Entonces, a mayor pluralidad, se supondría que habría mayor rigidez en las reformas constitucionales, que sería más complicado sortear el procedimiento constitucional para modificar la Constitución. Pues la gran paradoja es que no ha sido así. Conforme la democratización fue ganando fuerza y la pluralidad fue ganando espacios, la tendencia de las reformas constitucionales se ha venido acelerando. Esto puede explicarse de muy diferentes maneras, no me detengo en el punto, hay por ahí algunos estudios interesantes, algunas hipótesis del propio Héctor, algún trabajo que me parece relevante de María Amparo Casar e Ignacio Marván Laborde, en fin, que han reflexionado sobre las razones políticas que explican esta tendencia de reforma legislativa. El dato, de hecho, desde nuestro punto de vista es que no podemos seguir así. Si seguimos así, el presidente que siga al presidente Peña Nieto nos va a entregar una constitución de este tamaño y así sucesivamente al rato vamos a tener toda esa biblioteca constitucional a la que se refería la doctora Patricia Galeana, pero no a través de casos, sino a través de reformas constitucionales. Entonces, a nosotros nos pareció que esa tendencia que responde a razones políticas, pero que ha distorsionado de manera muy importante el texto normativo, debía frenarse. ¿Qué alternativas quedaban o qué alternativas quedan en realidad? La primera, nuestro colega Miguel Carbonell la propuso desde 2010, creo. Miguel dijo, hay que hacer una moratoria de reformas constitucionales. Hay que pedirles a los actores políticos que ya no la toquen, que la dejen unos 15 añitos tal como está, que la reglamenten porque hay mucha legislación secundaria que no se ha aprobado y que veamos cómo funciona nuestra Constitución, pues tal como está en este momento. Pues es una bonita idea. El problema es que todo indica que esa bonita idea no va a tener éxito. Nosotros, la edición que tiene por ahí Héctor de la Constitución, que acaba de salir publicada ahora en enero de 2016, cerró, si no me equivoco, en julio de 2015, antes de irse a imprenta, y para ahora que se publicó ya está desactualizada. No solamente hay una reforma en materia de desindexación del salario mínimo, sino que que se acaba de promulgar el viernes pasado en materia de reforma política de la Ciudad de México, del diario oficial creo que son como 30 y tantas cuartillas. Es decir, Héctor, de hecho, que es muy diligente y muy dedicado, ya está trabajando en actualizar nuestro propio ejercicio porque ya nos lo desactualizaron. Y bueno, tenemos la impresión de que eso va a seguir ahí. Entonces, regreso a la idea de la moratoria. Tenemos la impresión que la moratoria ya fracasó. Es decir, que no vamos a lograr esa pausa en las reformas constitucionales. Hay una alternativa a la que ya se refería Héctor, que es una alternativa, si me lo permiten así, más radical, más arrojada, y que es la que algunos actores han sostenido de convocar a un nuevo Congreso Constituyente y aprobar una nueva Constitución para México. Déjenme hacer una reflexión política y después retomar la muy interesante reflexión normativa que nos hacía la doctora Patricia Galeana. A ver, las constituciones suelen ser, no todas, pero suelen ser
productos de momentos históricos especiales, si no es que excepcionales. Es decir, las constituciones surgen en momentos en los cuales hay, transformaciones en las relaciones políticas y sociales de poder muy relevantes que justifican, reclaman, provocan cambios en los pactos político-jurídicos fundamentales. Nuestra Constitución de 1917 es un buen ejemplo, aunque se haya presentado como una reforma de la Constitución de 57, por su contenido y momento histórico, sin duda es el producto normativo del proceso revolucionario. La Constitución española de 1978, se da en el punto de quiebre entre la muerte del dictador y la transición hacia la democracia como vehículo para que la transición fuera posible. La Constitución colombiana de 1991 es producto también del movimiento de la séptima papeleta, un movimiento cívico estudiantil que promueve una nueva constitución ante una crisis política, social y de violencia sin precedentes en ese país en el tiempo moderno. Es decir, las constituciones emergen en momentos muy particulares. Y por lo mismo, lo primero que tenemos que responder, y yo solamente dejo la pregunta aquí, es si nuestro país vive un momento, a pesar de las enormes dificultades que sin duda tenemos, pero si está viviendo un momento de quiebre institucional de esas características que pudiera generar las condiciones políticas y prácticas para que un nuevo constituyente tuviera éxito. Esa es una pregunta que nos tenemos que hacer con toda seriedad. En un país en el cual la apuesta durante los 100 años pasados, creo que una apuesta relativamente exitosa, ha sido construir una institucionalidad que permita canalizar la conflictividad social. Y hoy tenemos un Congreso Nacional y tenemos congresos en las entidades federativas y tenemos presidentes y gobernadores y una Suprema Corte de Justicia que es un tribunal constitucional con una buena dosis de autonomía. Es decir, construimos una institucionalidad que me parece, entra en contradicción como apuesta generacional con la idea de un nuevo constituyente en este momento. Esa es mi impresión. Más allá de que tiene toda la razón la doctora Patricia Galeana, que es que nuestra Constitución nació con vocación de ser eterna, porque hay un artículo que dice que si algún día perdiera vigencia, apenas, no me recuerdo la palabra, ¿perdón? Sí, pero apenas pase no sé qué que la provocó y se restablecerá de inmediatamente. Bueno, esa es una bonita pretensión de los abogados, que pretendemos que podemos con una norma contener a la realidad. No, las normas siempre son derrotables por la política en ciertas coyunturas, pero me parece que nuestra Constitución ha contado con una vigencia en el tiempo que paradójicamente, para lograr ser vigente, se ha tenido que transformar. Es decir, la causa del desorden constitucional que tenemos no necesariamente es una mala noticia, porque nos demuestra que la Constitución ha sido el vehículo institucional a través del cual el país se ha venido modernizando. Ese hecho, que es políticamente venturoso, el problema es que ha tenido consecuencias muy nocivas desde el punto de vista de la técnica constitucional y por eso nosotros no hemos abonado, pero tampoco nos hemos peleado con la idea de la nueva Constitución. Nuestro proyecto no entra en conflicto con ese, simplemente es un proyecto que pasa de lado, digámoslo así. Pero decía yo, porque no vemos las condiciones políticas y porque creemos que la institucionalidad que hemos construido sigue siendo, a pesar de los pesares, funcional para sortear los retos del presente, pensamos que la cuarta alternativa es la que se debe explorar. No seguir como estamos. La moratoria lamentablemente no se ve viable, la nueva Constitución no nos parece la alternativa ni real ni deseable a algunos de nosotros, a otros quizás sí, y la idea de la reordenación y consolidación del texto nos parece que en la coyuntura actual es un proyecto que tiene, por un lado, bondades normativas indiscutibles,
porque lograríamos tener, a pesar de que se trataría del mismo texto constitucional, una constitución mucho más legible, mucho más accesible, mucho más clara, mucho más cercana a las personas, más ligera también en su contenido, y desde el punto de vista político nos parece que es la alternativa que podría eventualmente tener viabilidad de cara al centenario de la Constitución. Entonces, proponemos desde la universidad, como deben ser los ejercicios que se hacen desde la universidad pública, que son técnicamente sólidos, políticamente imparciales y socialmente útiles, proponemos una propuesta para que la sociedad delibere sobre esta idea y para que los actores políticos eventualmente la hagan suya y la promuevan de cara al centenario de la Constitución. Decía Héctor, y tiene razón, que se trata de una suerte de nueva vieja Constitución, porque para que nuestro proyecto sea viable, si pensamos en la dimensión política, es necesario garantizar algunas condiciones. La primera condición sería que durante el proceso de aprobación de la Constitución reordenada y consolidada y su ley de desarrollo constitucional, se abstuvieran todos los actores políticos de querer cambiar el contenido normativo. Porque si alguien quiere por ahí aprovechar el viaje para cambiar la reforma energética, el asunto ya quedó. Si alguien quiere aprovechar el viaje, como a algunos nos gustaría, para sacar las normas que tienen un talante xenófobo en la Constitución, hasta ahí llegó el proceso. Es decir, este proceso solo es viable si existe un pacto político amplio en el que todos los actores acepten que durante el periodo de aprobación no habrán reformas sustantivas y que una vez que la Constitución y la Ley de Desarrollo Constitucional sean promulgadas, entonces se reabrirá el debate sobre los ajustes de contenido a la Constitución. Otra condición no necesaria, pero yo creo que deseable, es que si bien la nueva Constitución reordenada y consolidada, que sería producto técnicamente de una reforma constitucional, y la Ley de Desarrollo Constitucional, que requeriría sí ahí una norma habilitante, pero bueno, si bien estas dos normas se pueden aprobar siguiendo el procedimiento que hoy contempla el artículo 135 de la Constitución, es decir, mayoría de 2/3 partes en cada Cámara de los senadores y diputados presentes y mayoría de las legislaturas de los estados, yo creo que por la naturaleza del proyecto, en este caso, sería deseable que participaran todos los congresos de las entidades federativas. Es decir, dado que se trataría de una renovación del pacto constitucional, aunque los contenidos fueran los mismos, sería fundamental un involucramiento por parte de todos los congresos del país para que todo mundo se reconociera en esa Constitución y todo mundo le reconociera legitimidad a ese pacto constitucional. Concluyo diciéndoles qué ganaríamos. Miren, ya lo decía Héctor, ya lo decía yo, pero sí quiero detenerme un segundo en el punto. Héctor Fix, siguiendo a Dieter Nolen, no es a Dieter Nolen, es a Heberle, a Peter Heberle, ha sostenido algo que aquí ya decía, pero que yo quiero detenerme un segundo más. Han dicho, y creo que tienen razón, que las constituciones son los únicos documentos normativos que son de todos. Es decir, probablemente, y ojalá, nosotros no vamos a tener nada que ver con el derecho penal. Probablemente no vamos a tener que ver con el derecho de telecomunicaciones, ni nos vamos a meter en vericuetos del derecho energético. Pero nuestra vida cotidiana, de muchas maneras, está normada por la Constitución del país. Y en ese sentido, la Constitución debería de ser un documento que pudiéramos conocer todos. Y hoy no lo es. Yo bromeo, y lo he escrito y lo he dicho con mis alumnos en la universidad, diciéndole que a quien me explique el contenido del artículo 28 constitucional le pongo la máxima calificación, lo apruebo y ya no se tiene que presentar al salón. La otra parte de la broma, que es cierta, que el día en el que alguno de los alumnos me diga, bueno, a ver, explíquelo usted,
me va a poner en un problema, porque se ha vuelto tan complicada, tan abigarrada, tan barroca nuestra Constitución, que resulta muy difícil desentrañar su contenido. Y esto nos aleja como ciudadanos del texto constitucional, cuando la Constitución debería de ser un documento al que pudiéramos acceder sin intermediarios. Esos intermediarios que son los especialistas y luego los jueces, que son las últimas instancias que interpretan, ante textos tan obscuros, terminan siendo los verdaderos propietarios de la Constitución. Porque si yo no la puedo leer de manera directa, necesito un sacerdote que me la explique, ¿sí? Y entonces, incluso desde una perspectiva de republicanismo laico, hay algo que está mal en este asunto en el cual necesito acudir a un experto o a un oráculo judicial que me diga qué es lo que dice mi Constitución. Bueno, nosotros pensamos que con este ejercicio de reordenación y consolidación probablemente no vamos a tener la Constitución ideal, pero créanme, y en eso coincido con Héctor, lograríamos tener una muy buena Constitución. Yo le he leído, soy abogado aquí, en fin, tengo formación jurídica, pero le he leído y en verdad la entiendo de mejor manera, digámoslo así, la valoro y la aprecio de mejor manera en este ejercicio reordenado y consolidado. Y en ese sentido creo que ganaríamos todos y ganaríamos algo más. Si este ejercicio se desencadenara, supongamos que se convocara seriamente desde las distintas instituciones del Estado a que este ejercicio se fuera implementando para que el sueño de Héctor se cumpliera el 5 de febrero de 2017, creo que lograríamos involucrar a las y a los mexicanos en una discusión, en una deliberación, en una reflexión constitucional como no la hemos tenido probablemente en todo el México moderno, porque sería una invitación a que entre todos estuviéramos atentos a lo que se está proponiendo hacer con nuestro marco constitucional. Y aunque el pacto sería no tocar contenidos, estoy seguro que todos tendríamos ideas y propuestas sobre cómo mejorar técnicamente ese documento y en esa medida nos apropiaríamos más del mismo. Y creo que esa sería una ganancia neta. Y finalmente, ganaríamos nosotros y perderían los jueces. Y perderían en términos de poder que se trasladaría directamente a los titulares del contenido constitucional. Porque si yo puedo entender cuáles son mis derechos, tengo mayor capacidad de exigirlos y tengo menor, vulnerabilidad frente a decisiones eventualmente de carácter arbitrario. Y creo que esa es una ventaja que nos permitiría generar lo que las democracias deben generar, que es una sociedad que se apropia de su Constitución, que interpreta su Constitución, que argumenta y delibera en términos constitucionales. Así que se trata de un ejercicio técnico que podría parecer conservador, pero no lo es. Es más, yo sostengo que por ser más viable que la idea de la nueva Constitución, también resulta más osado. Y de eso me siento profundamente convencido y espero que en estos meses que además estamos de una mesa en otra, con actores políticos, sociales, medios, promoviendo la idea, pues espero que la idea al menos genere una discusión interesante alrededor de la Constitución y por eso en verdad agradezco muchísimo al INERM, agradezco muchísimo a Patricia Galeana que me hayan invitado junto con Héctor y les agradezco a ustedes su tiempo y su paciencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Salazar. La verdad es que justo con estas actividades pues estamos cumpliendo con el acuerdo de los tres poderes para esta celebración del centenario de la Constitución, que tiene tres ejes. Recordar, bueno, desde luego recordar a estos grandes personajes que nos dieron la Constitución, que en su momento fue la más avanzada, y por otra parte difundir el contenido de la Constitución
y qué mejor manera de que la conozcan que es con esta lectura y reflexionar. Justo la reflexión pues es propia de las democracias, reflexionar, debatir, y recordando a Jaime Torres Bodet, pues justo la democracia es una forma de vida, y esa forma de vida, bueno, pues la tenemos que estar ejerciendo desde la casa y en todas partes. Así es que vamos ahora a dar paso a que nuestros invitados de honor de esta tarde den sus respuestas y comentarios a algunas de las preguntas y también comentarios de ustedes. Muchísimas gracias. Tengo aquí algunas preguntas, voy a leerlas y voy a tratar de dar respuesta a lo que se me solicita. Dice una pregunta: en su opinión, ¿cuáles son las reformas o adiciones más importantes que se han incorporado a la Constitución? Bueno, pues esto da para escribir varios libros, ¿no? Pero muy sintéticamente yo les diría que el ciclo más importante de reformas donde realmente se actualiza la Constitución y se pone al día y está, digamos, en el movimiento del constitucionalismo del mundo y de otros países, es a partir de 1982, ¿no? Hasta 1982 se le hicieron muchos cambios a la Constitución, algunos eran muy circunstanciales, tenían que ver con programas o promesas de políticas de los presidentes o cosas muy puntuales que querían cambiar. Algunos de esos cambios, sobre todo los que se dieron entre 1928 y 1934, iban en una dirección distinta a lo que estaba en la Constitución de 1917, hay que decirlo, ¿no? De todo este fortalecimiento del presidente y una serie de cuestiones, pues realmente fueron un segundo momento de un nuevo modelo constitucional, ¿sí? Entonces hemos tratado de regresar a eso. Por supuesto, si ustedes ven todas las instituciones que no existían en 1982, la lista va a ser larguísima. No había tribunales agrarios, no había tribunales electorales, no había consejos de la judicatura, no había institutos de transparencia, el Banco de México no era un organismo autónomo, el INEGI pues creo que era una dirección en la Secretaría de Programación y Presupuesto, no estaban reconocidos los derechos indígenas, en fin, ¿no? Realmente lo que se ha hecho en los últimos 30 o algo más de 35 años es de veras poner a la Constitución al nivel, ¿sí? Si en algún momento la Constitución mexicana fue la más avanzada, en 1982 ya estaba rezagada, hay que decirlo con claridad. Entonces era muy importante, al ir equilibrando el poder del presidente, ¿no? Fortaleciendo al Poder Judicial y al Congreso, pues al mismo tiempo se han ido creando todas estas instituciones que generan un sistema muy complejo y quizá el desafío está en articularlo, en que funcione bien. Todo eso lleva tiempo, no se logra de un día para otro. Esto que nosotros hemos ido haciendo de poquito en poquito, muchos otros países de América Latina lo han hecho a través de nuevos textos constitucionales, ¿no? Ahí está la Constitución de Brasil, la de Colombia, las más recientes de Ecuador, de Bolivia, de Santo Domingo, ¿no? Entonces nosotros hemos hecho más o menos lo mismo, nada más que de poquito en poquito, ¿no? La lógica del cambio constitucional en México ha sido parcial, puntual, de acuerdo con los consensos y los acuerdos a los que van llegando a las fuerzas políticas, y yo pienso que lo más importante, lo que realmente era indispensable hacer, ya está hecho, que yo no veo que haya muchas reformas muy importantes que todavía estén pendientes de hacerse. Quizá, como les decía, articular, ajustar, ¿no? Como decía el doctor Salazar, expedir muchas leyes secundarias que se han señalado que tienen que reglamentar algunas de las reformas y el Congreso no ha alcanzado a hacerlo, ¿no? Reformar la Constitución pues es más sexy, hacer las leyes reglamentarias con muchos detalles y cosas que hay que hacer. Ahora está pendiente, por ejemplo, las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción. Ahí es donde realmente, ¿no? Es donde que hay que poner mucha atención. Entonces no basta con cambiar la Constitución, pero yo diría, mi opinión personal,
es que se han hecho las reformas necesarias y quizá ya las suficientes, y que lo que se trata ahora es hacer que se articulen, que sean eficaces y que den los resultados que esperamos de ellas. La siguiente pregunta dice, ¿considera que las modificaciones a los artículos 27 y 28 y la consecuencia reforma energética conserva el espíritu de la Constitución de 1917? Pues en cierto sentido sí es así. Es decir, la Constitución de 1917 lo que hizo fue declarar que todos los recursos del subsuelo, y entre ellos estaban los hidrocarburos, eran del dominio directo de la nación. Porque en la época de don Porfirio se declaró que quien era dueño de la superficie era dueña del subsuelo, que es el principio que, por ejemplo, se sigue en los Estados Unidos. En realidad lo que hicimos fue volver a la tradición colonial, ¿no? Recuperar, hay por ahí algún trabajo de la doctora María del Refugio González que habla del regreso, ¿no?, de algunos principios del orden colonial en la Constitución de 1917. Pero no se prohibió la explotación por empresas privadas, pues porque estaban aquí las empresas petroleras extranjeras, ¿no? Lo que sí se dijo fue entonces que si querían explotar el petróleo, tenían que obtener una concesión del Estado mexicano y, por supuesto, pagar impuestos y sujetarse a toda una serie de reglas. Eso fue motivo de conflicto por muchos años. Las empresas petroleras extranjeras pedían que no se aplicara retroactivamente ese artículo, ¿no?, sino a partir de que se había aprobado. Ahí, pues, hay que decir que en teoría constitucional no hay retroactividad. Si la Constitución rige hacia el pasado y hacia el futuro como siempre, siempre hubiera estado ahí. Entonces, más bien era un tema de negociación política, y esa fue una de las razones por la que los Estados Unidos no querían reconocer el gobierno emanado de la revolución. Bueno, finalmente se llegó a algún arreglo, y sabemos que en los años 30 pues volvieron los conflictos por otras razones, y eso llevó al presidente Cárdenas a decretar la expropiación de la industria petrolera. Pero no se prohibió la participación de empresas privadas, ¿no? Se permitieron hacer contratos, una serie de cosas. La prohibición absoluta de participación de empresas privadas se dio hasta 1958, una reforma que se hizo con el presidente López Mateos. Entonces, en realidad, pues sí, se podría decir que de alguna manera la reforma energética vuelve a la situación de 1917, pero en otras condiciones. En la reforma energética se insiste en que el control, la asignación de la posibilidad de explotar el petróleo siempre está en manos del Estado mexicano, y así como la concede, la podría retirar, y las empresas que quieran participar pues tienen que sujetarse a toda una serie de reglas, ¿no? Entonces, en principio, pues se vuelve a un régimen donde se permite la participación privada, como era en 1917, pero en otras condiciones y con un Estado pues en una situación diferente. Sería mi respuesta. Y la última pregunta dice, ¿podría darnos ejemplos de algunas modificaciones de artículos que hayan regresado al espíritu original de la Constitución de 17? Bueno, pues eso podría ser una, ¿no? Decir que, y de hecho, cuando el presidente Peña Nieto presentó su iniciativa, pues insistió como un argumento de defensa que se volvió una situación similar a la de 38, o sea, se permitía algún tipo de participación privada, incluso pues se fue más allá y podríamos decir que es similar a la de 1917. Otro ejemplo que yo daba era el de la reelección de legisladores. En 17 pues era, como había sido durante todo el siglo XIX, una reelección indefinida, ¿no? Y lo que se quitó en 1933 fue la reelección consecutiva, que un segundo, eso tuvo pues propósitos de fortalecer a la presidencia y al control del Partido Nacional Revolucionario, y en fin, a que hubiera más circulación en las cámaras del Congreso, pero ahora si no regresado a la reelección indefinida de 17, sí se permite ahora hasta una determinada. No sé, habría que ver otras, por ejemplo, en los años 30 se pusieron restricciones muy fuertes a la educación impartida por particulares, ¿no? Se determinó, por ejemplo, que se les podía quitar el reconocimiento a las escuelas particulares y no tenía ninguna defensa. Esa es una prohibición que se puso en los años 30. Entonces,
En el fondo, al ir desmontando algunas de las cosas que se pusieron en la Constitución a partir de los años 30, pues en cierto sentido hemos regresado a la situación de 17, que era una Constitución que, sin tener directamente el espíritu liberal de 57, sí, digamos, iba en una dirección mucho menos restrictiva de lo que después se puso, ¿no? Por ejemplo, en los años 30 se quitó la inamovilidad de los ministros de la Suprema Corte y de los jueces federales, que era la idea del constituyente de 17, y eso es algo que se ha restablecido de alguna manera con las reglas que tenemos actualmente. Pero bueno, para poder dar una respuesta completa y precisa habría que ir prácticamente artículo con artículo y recorrer todas las modificaciones que han tenido para poder decir si al final regresamos a 17. Incluso hay algunos casos, pienso yo, que se ha vuelto a 57, ¿no? A un espíritu más de la Constitución de 57. Pero bueno, eso daría para otra conferencia. Muchas gracias. Bueno, en este sentido yo quisiera hacer algunos comentarios porque ya me tocaste el siglo XIX, entonces voy a hacer nada más una reflexión en cuanto a que en la Constitución de 57, recordarán quienes nos acompañaron al curso sobre esta Constitución que se dio a finales del año pasado, justamente para prepararnos para hacer ahora todo el análisis de la Constitución que nos rige y después de los 100 años que ha tenido de vigencia con sus reformas y demás, pues vimos esta comparación entre 57 y 17 y hay que recordar que 17 sí fue más allá que 57 en cuanto a temas como las relaciones Iglesia-Estado. Y esto creo que es muy importante decir por qué, porque luego algunos colegas historiadores pues nada más dicen qué barbaridades que estos constituyentes jacobinos, horribles, qué malos. Bueno, nada más que se les olvida que la institución eclesiástica pues apoyó a Victoriano Huerta y pues fue entonces tratado como un enemigo político. Y por eso los constituyentes dicen, no basta la separación de la Iglesia y del Estado que se dio en 57, no, tenemos que establecer la supremacía del Estado sobre todas las instituciones religiosas o no religiosas en el territorio nacional. Y otro tema de comparación entre 57 y 17 es también el fortalecimiento del Ejecutivo. La Constitución de 57 pues fue una constitución en la cual el Ejecutivo no tenía derecho de veto. Y una de las preocupaciones fundamentales aquí del primer jefe que tenemos detrás presidiéndonos fue que esto cambiara, porque retoma la idea muy conservadora de don Emilio Rabasa, que también han repetido muchos colegas contemporáneos historiadores, yo me estoy refiriendo nada más a los historiadores, que conste, muchos historiadores de que qué barbaridad, esta Constitución de 57 fue la culpable de la dictadura, imagínense ustedes nada más, por haber permitido esta preeminencia del legislativo. Y esta idea de Rabasa pues la tiene Carranza, y Carranza lo que le interesa en su proyecto de constitución es que no se caiga justamente en un sistema parlamentario. Y él dice, no podemos tener un sistema parlamentario como la Constitución de 57, culpable de la dictadura porfirista, porque no tenemos sistema de partidos. Entonces, ahí yo les dejo la pregunta, ahora que sí tenemos sistema de partidos, ¿valdría la pena parlamentarizar a nuestro sistema político? Una reflexión, para que a lo largo del curso, a ver qué conclusión llega. Y vamos a pedirle también al doctor Salazar que nos haga favor de dar respuesta a sus preguntas y comentarios.
Muchas gracias. No me pienso meter en el siglo XIX, no soy tan osado como Héctor. Pero lo único que diré en sintonía con lo que decía ahora la doctora Galeana y que tiene que ver con una pregunta que le hacían a Héctor, que cuando tomé nota, en la que le decían ejemplos de reformas que recuperen el espíritu de la Constitución de 17. Acá no es tanto recuperarlo porque no se perdió en la Constitución, se perdió y se ha reblandecido en los hechos, pero no en la Constitución, pero sí se reafirmó con la reforma al artículo 40 el carácter laico del Estado mexicano, por ejemplo, ¿no? Es una reforma reciente de 2012, si no me equivoco, en la cual se establece en el artículo 40 que es voluntad del pueblo mexicano constituir una república representativa, democrática, laica y federal. Bueno, esta, digamos, reiteración de la laicidad como identidad constitucional mexicana, pues está en perfecta sintonía con el pensamiento constitucional liberal, digamos, del México contemporáneo, moderno y contemporáneo, y en sintonía con varios de los artículos de la propia Constitución, no solo, pero sobre todo, el tercero y el 130 originales, ¿no? Entonces creo que es un buen ejemplo. Me hacen preguntas muy interesantes, aunque temo que muy amplias. Una, por ejemplo, en la que don Arturo Noriega me dice que la crisis es muy profunda en México y hace alusión a problemas que tienen que ver con el desempleo, la pobreza, la corrupción. Y la pregunta que hace es, más bien la afirmación dice, urge una nueva constitución para que la justicia y los derechos humanos se cumplan. En realidad no urge una nueva constitución para eso. Lo que urge es tomarnos en serio la constitución que tenemos y llevarla a la práctica y hacerla eficaz, porque nuestra Constitución tiene un catálogo de derechos humanos muy serio y muy robusto, que además se ha fortalecido en los últimos años, porque nuestra Constitución tiene una agenda social desde su origen en 1917, que también se fue robusteciendo en el tiempo, y porque nuestra Constitución es una Constitución de libertades, sin duda, pero también es una Constitución de carácter social, con una vocación incluyente, igualitaria, que además tiene cláusulas muy poderosas en materia de no discriminación y que también tiene, y creo que esto es muy importante, una orientación, digamos, programática de derechos sociales que deben de garantizarse en los hechos para ser, en efecto, digamos, algo más que buenos deseos normativos, ¿no? Y en ese sentido, lo que nos ha hecho falta es aterrizar la Constitución a la realidad. Tomarnos en serio a la Constitución mexicana, sobre todo si la reordenamos y la consolidamos porque es más accesible, y convertirla en programa político que se traduzca en políticas públicas, en asignación de presupuesto y en impacto en la realidad, sería, aunque suene paradójico, un proyecto revolucionario. La Constitución contiene las bases para una transformación profunda de las relaciones sociales y de poder de nuestra comunidad política. En ese sentido, yo creo que el gran desafío no es desechar la Constitución y cambiarla por otra, es convertirla en realidad. Y creo que con eso, si nos lo tomamos en serio, las dinámicas de la vida cotidiana en el país tendrían una transformación en verdad de enorme calado. Luego me dicen por acá, ¿por qué no ir más allá de reordenarla y consolidarla y llevarla, digamos, al conocimiento de la población? Estoy totalmente de acuerdo con don Israel Hernández, yo creo que son proyectos complementarios. Es decir, hacer el ejercicio de reordenación que queremos hacer, entre otras cosas, como ya decía yo en mi exposición, pretende tener una vocación didáctica, una vocación de mayor simplificación, que no quiere decir empobrecimiento, quiere decir simplificación del texto para hacerlo más accesible para las personas. Y la segunda parte de la pregunta de don Israel, pues tiene que ver con el tema de la efectividad. Y ese es el gran desafío, que nuestra Constitución no sea únicamente una carta de buenas intenciones. El actual ministro José Ramón Cosío, en su etapa de académico, escribió cosas muy interesantes, una de las cuales él decía que uno de los problemas de nuestra Constitución en 1917 es que se convirtió muy pronto en el programa político del grupo en el poder, pero no en un programa de política pública,
sino más bien en un programa de proclama política. Y en ese sentido se secuestró el contenido constitucional y dejó de ser lo que debe ser una constitución, que es, digámoslo así, un manual para la transformación práctica normativa de la realidad, y se convirtió más bien en una especie de ideario de la clase política dominante. Y creo que en buena medida tiene razón. Bueno, lo que tenemos que hacer es, y ha pasado con el tiempo, pero es terminar de rescatar la Constitución de esa dimensión simbólico, programática, política, para convertirla en un documento vinculatorio, eficaz, que en los hechos traduzca, digamos, sus normas en políticas y prácticas, ¿no? Y después una muy interesante, que aquí este es un gran tema. Dice, bueno, a ver, y esto de reordenar y consolidar, nos dice don José Luis, no leo bien el apellido, pero nos dice esto de reordenar y consolidar, bueno, ¿cómo lo miramos a la luz de lo que va a pasar con la Constitución de la Ciudad de México? Yo diría, bueno, a ver, son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas que pueden convivir perfecto de manera paralela y simultánea, y que pueden eventualmente incluso acicatearse uno a otro, y que pueden tener además dinámicas, digamos, de atracción simultánea, de tracción simultánea a los dos proyectos. A ver, el tema de la Constitución de la Ciudad de México yo creo que es interesante. Yo creo que es interesante desde un inicio, es interesante en la evolución histórica de este proyecto y en la manera en la que fue ganando terreno en las decisiones políticas y constitucionales nacionales. Creo que es muy interesante por las preguntas que plantea sobre cómo se va a integrar primero el documento constitucional que va a elaborar y proponer el jefe de gobierno. Sabemos ya que este viernes va a anunciar a las 12 personas que lo ayudarán a redactar este texto original. Bueno, pues hay que ver quiénes son y qué proponen y qué sale de ese primer ejercicio. Lo segundo creo que va a ser muy interesante, y eso va a suceder mañana, ver cómo viene la convocatoria del Instituto Nacional Electoral para la elección de los 60 constituyentes que provendrán del voto popular. Hay que ver cuáles son las reglas del juego, hay que ver qué posibilidades van a tener los partidos pequeños de contender y los candidatos independientes. Es decir, ahí hay una decisión política muy interesante. Hay que ver quiénes son las otras 40 personas que por delegación o designación van a complementar este constituyente. Y luego hay que ver otras cosas de pronóstico reservado. ¿Cuál es el procedimiento con el que van a trabajar? Ahí hay un transitorio que habla de 3 plenarias y demás, pero yo creo que en el procedimiento se va a determinar mucho de lo que va a ser el constituyente. Y luego, bueno, pues lo obvio, las discusiones, va a ser el primer constituyente, digamos, que vamos a tener en estos años y además cerca del centenario. Hay que ver las discusiones, las deliberaciones y por supuesto hay que ver el producto que va a salir de ese constituyente. Algunas particularidades que sabemos desde ya. El jefe de gobierno quiere promulgar la nueva Constitución de la Ciudad de México el 5 de febrero de 2017. Entonces quizá Héctor no tendrá la buena noticia que quiere tener ese día, pero sí va a tener una Constitución que leer en el diario oficial. El hecho de que esto suceda, que existen todas las posibilidades de que así sea, porque los transitorios dicen que el constituyente terminará de trabajar en enero de 2017, entonces los cálculos dan para eso, genera, creo, un contexto de exigencia para que las autoridades de orden nacional hagan algo más que una ceremonia el 5 de febrero de 17. Porque si el señor presidente de la República y los presidentes de las cámaras y de la Suprema Corte se limitan, como hacen año tras año, y nosotros iremos este próximo viernes a Querétaro, a realizar una bonita ceremonia en el Teatro de la República con bonitos discursos y se publican bonitas obras y hay un par de videos atractivos, mientras en la Ciudad de México se promulga una Constitución, pues temo que el centenario de la Constitución 17 se lo lleve la Constitución de la Ciudad de México de 2017, que además
Algunas voces quieren proponerla como el modelo de constitución al que debería parecerse la Constitución Nacional. Entonces, el asunto adquiere en esta dimensión una sinergia relevante. Ahora bien, la Constitución de 2017 de la Ciudad de México es una Constitución que provendrá de un constituyente derivado, no originario. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que en realidad el constituyente de la Ciudad de México ha sido creado desde la Constitución Nacional y además no podrá hacer todo lo que se le ocurra, porque hay un artículo, además de todos los demás, pero hay un artículo específico de la Constitución Nacional, el 122, que establece muchas figuras, reglas, instituciones, procedimientos que ya están definidos y que la Constitución de la Ciudad de México tendrá que recuperar, reproducir y respetar. Es decir, es una nueva Constitución que tiene un artículo constitucional ad hoc, específico y superior jerárquicamente. Entonces, ahí hay algo también que hay que tener como en cuenta para que yo espero cosas, la verdad, hombre, soy no optimista, pero soy genuinamente curioso, con la mayor apertura de que salga algo bueno de acá, pero hay que tomar en cuenta también las complejidades que tendrá el ejercicio. Entonces, bueno, entre los dos proyectos no hay una vinculación necesaria. Uno es un proyecto académico que proponemos para la Constitución Nacional y que por el momento está, digámoslo así, en el cubículo universitario y en los artículos de los periódicos y de las revistas, pero no ha pasado de ahí. El otro ya es un proyecto constitucional que ya empieza a ser convocado y se empieza a integrar en estos días, y en donde sí puede haber un vaso comunicante es que en una de esas la realización de la Constitución de la Ciudad de México, como ya lo decía yo, le pica la cresta a los actores políticos nacionales que probablemente se dispongan a hacer algo más que una ceremonia el próximo año, y en una de esas entonces Héctor Fix Fierro se despierta y se encuentra con la nueva Constitución en la puerta de su casa. Así que... Qué lujo, ¿no? Tenerlos aquí. Gracias. Bueno, qué maravilla haber tenido a estos dos constitucionalistas. Es un lujo poder celebrar el 99 aniversario de nuestra Constitución escuchándolos. Y bueno, yo nada más quisiera decir para concluir que en efecto entre todas las reformas ha habido reformas indispensables, y como muy bien decía el doctor Salazar y también el doctor Fix lo señaló en su exposición, pues lo que tenemos que hacer es cumplirla, hacerla efectiva. Por ejemplo, una de las reformas indispensables fue la que hizo, una de las únicas dos que hizo el presidente Adolfo Ruiz Cortines, que fue el que la mitad, más de la mitad, porque somos más de la mitad de la población, fuéramos ciudadanas. Y esto fue tardío, fuimos de los últimos 6 países de América Latina en dar este paso, y apenas ahora estamos ya con el planteamiento de una paridad en los órganos representativos, o sea, en el poder legislativo. Y estamos lejísimos de lograr esa paridad. Por ejemplo, una gobernadora, ahora ya los partidos se dieron cuenta y ya están lanzando una bola de candidatas por ahí, ojalá, pero donde podemos palpar la realidad es en los municipios. Y en los municipios tenemos el 7.7 de presidentas municipales. Si me permites, porque es una postal, una imagen que compartimos, que vimos, el doctor Imer Flores, la doctora Patricia Galeana, yo creo que Héctor no estaba, que fue en 2000, entonces estoy pensando, en 2000 fue 13. Asistimos por invitación de la doctora Galeana al Teatro de la República a Querétaro al aniversario número 97 de la Constitución. Y algo que era muy impresionante es que estaban el Teatro de la República con los nombres de todos los constituyentes, todos varones, y en el presidium
Los funcionarios de 97 años después, todos varones. Era una cosa abrumadora porque desde ese punto de vista daba la impresión de que nada había cambiado. Por lo tanto, esto que dices de que hay que cumplir, bueno, pues aquí estamos poniendo un ejemplo. Otro tema fundamental es la última reforma para reiterar, porque ya se había establecido en el artículo 3 que éramos una república laica, pero bueno, se quiso reforzar precisamente en un ambiente de fanatismo religioso rampante en el mundo y también aquí en nuestro país. Yo he escuchado a alguna persona decir que la llegada del Papa nos va a unir a todos los mexicanos. Entonces yo digo, bueno, pero pues si somos un estado laico, o sea, no todos son católicos y hay quienes no tenemos ninguna religión y quienes muy respetablemente tienen otra. Entonces no veo por qué el Papa tiene que unirnos a todos los mexicanos. Entonces parecería que estamos como en el inicio de la vida independiente, en donde se decía que el único lazo de unión entre los mexicanos era la religión católica. Y por esa razón no se permitió la tolerancia religiosa en todas las primeras constituciones. Fue hasta 57 en donde ni siquiera se pudo hacer explícita, quedó implícita y con eso fue suficiente para la guerra civil. Y otro tema, el tema de que se reconoció recientemente también que somos un país pluriétnico y pluricultural, pero ¿dónde están nuestras comunidades indígenas? Pues todavía en la marginación. Entonces tenemos que hacer efectivo ese tema y desde luego todo lo de los derechos humanos, que es una modificación de la mayor envergadura que se ha dado y que tenemos pues que hacerla efectiva. Entonces, y ya tendremos para el 2018 gobierno de coalición, que es un tema que no se ha difundido lo suficiente y que es un cambio muy sustantivo y nadie se acuerda. Y bueno, pues es que esto es lo que se puede lograr en un sistema, con un sistema de partidos como al que había hecho alusión el presidente Carranza, y para que haya este balance entre las diferentes fuerzas políticas en el gobierno. Entonces, pues yo creo que hemos tenido yo he aprendido muchísimo, agradezco profundamente a los doctores Héctor Fix compartirnos sus conocimientos y su tiempo esta tarde. Doctor Salazar, muchísimas gracias y a todos ustedes por su atención.